Conéctate. 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 Conéctate con Laura Hidalgo en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Laura Hidalgo. Te doy la bienvenida a Conéctate en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Me da mucho gusto saludarte a ti, mi querida audiencia, en cualquier lugar que te encuentres, dependiendo del horario en donde estemos, si te toca lunes por la noche, miércoles de madrugada o viernes por la mañana. En cualquier lugar donde estés, te doy la bienvenida. Y también, si nos ves por video en YouTube, pues te saludo con el mismo cariño. Y me da mucho gusto poder presentar este programa el día de hoy con un invitado que viene a compartir un tema fascinante. Él es un colega semiólogo y tengo con ustedes aquí a Miguel Ortiz. Miguel, bienvenido a Conéctate, es un gusto tenerte aquí. Me encantaría que te presentes para nuestra audiencia y poco a poco vamos a ir entrando en el tema una vez que saludes. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio y bueno, aquí me hace una invitación Laura. A mí me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Miguel Ángel Ortiz, soy semiólogo y estoy encaminado a las adicciones. Me gusta mucho el tema de las adicciones. Bienvenido, Miguel Ángel. Pues yo creo que este es un tema que nos atañe a todas las personas porque las adicciones que ahorita nos irás contando, ¿no? Pues puede ser a sustancias, a personas, a lugares, esta adicción al juego, a tantas situaciones. Y bueno, pero primero me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. ¿Cómo es que llegas a este tema como semiólogo? Me encanta porque somos colegas, compartimos esta filosofía de la semiología de la vida cotidiana. Y bueno, te empiezas a adentrar en este mundo porque tienes una formación amplia como psicólogo, como tanatólogo, como, bueno, tantas formaciones que tienes. Platícanos un poco de ti, me encantaría para que después entremos en materia ya de las adicciones. Mira, yo ingreso a este mundo de las adicciones en consumo. Yo empecé a consumir, a mí lo que me gusta mucho es la cocaína base, lo que le llaman la piedra, esa es fumada. En este consumo yo perdí todo, perdí familia, perdí trabajo, perdí absolutamente todo y entré a un proceso de recuperación. Hace 20 años no consumo una sola gota ni de alcohol, ni de cocaína, ni de ninguna sustancia. Hace 20 años, así ingreso, pero me doy cuenta que es complejo. Me doy cuenta que no es como que mucha gente dice los maltratos y cosas de estas, porque yo no vengo de una familia muy maltratadora, no vengo de una familia disfuncional, mis padres profesionistas, casa propia, escuela, no golpes. Entonces pareciera que no debía haber presentado adicción. Sin embargo, la presenté y eso me causó mucho como conflicto, decir, bueno, ¿por qué si no sufrí? ¿Por qué si no me pasaron cosas graves? Yo tengo que estar en esta dependencia. No entendía por qué. Ahí da inicio todo el proceso de comprensión sobre lo que es la adicción y toda mi preparación va encaminada a esa. Ahí encontré mi vocación. Tengo que saber qué es esto, porque si no, no me voy a poder yo componer. Pero además quiero decirle a alguien más cómo se llega. Ese es el inicio, ese es el principio de cómo empiezo yo a abordar todo esto y encuentro esto que tú manejas de la vocación, entenderme a mí. Yo tenía un poquito yo había entrado a la normal para maestros, entonces yo iba para maestro, pero en aquel entonces todavía no tenía la adicción declarada, pero ya estaba bebiendo mucho y no terminé la normal para maestros, pero yo pensaba que me gustaba mucho dar clases, que me gustaba mucho enseñar. Al paso de los años, ahora estoy precisamente en esta parte de la educación, pero especializada en consejeros en adicciones. Miguel Ángel, ¿cuántos años tenías cuando empezaste con este proceso de consumir? ¿Algo pasó en ti que de pronto, sin entrar como en la intimidad, pero algo pasó en ti que tú notabas algún vacío y querías llenar con eso? De pronto la juventud también, los amigos, el pertenecer,
el seguir a otros, o pasó algo en especial? Bueno, cuando yo, a los 35 años, es cuando yo ya entré en proceso de recuperación, pero entre aproximadamente los 30 y los 35 años, mi vida en picada, hasta perder, te digo, todo. Y a los 35 años entro en ese proceso. Me doy cuenta que hay mucha complejidad en las adicciones y que influyen muchas cosas, pero los tratamientos que hay no me convencen a mí. No encajo y me doy cuenta que hay muchos huecos. Incluso yo pensaba que mi problema era muy profundo en mi psicología. Entonces, cuando yo entendiera el problema, entonces iba a poder cambiarlo. Y los tratamientos no me hablaban de ese tipo de cosas, y ahí es donde empiezo la investigación. Yo empiezo a estudiar ya como tal por ahí de los 40 años. Hasta ahorita no he terminado de estudiar, continúo estudiando ese proceso, pero ahí fue donde descubrí totalmente mi vocación, en donde tengo que prepararme, tengo que capacitarme, porque es muy importante juntar de diferentes ángulos lo que muchas corrientes tienen en un solo ángulo, privilegian como que es lo único, y entonces queda descontextualizado para muchas personas. Entonces, yo a través de la semiología he podido integrar varios modelos para hacer una explicación amplia y que muchas personas en consumo se entiendan para que puedan salir de ello. Qué interesante, porque como bien dices, no es solo una herramienta, ¿no? Hay que tomar un poco de todo para entender. Y me gustaría que nos dijeras, esta manera de llegar a las adicciones, hay muchas familias que lo tienen, pero a veces lo ocultan, ¿no? Porque no saben cómo manejarlo, no saben cómo relacionarlo socialmente, cuando es de lo más común. Y cuando hay una persona adicta en casa, está reflejando alguna situación que atañe a todos. ¿Cómo es para una persona que empieza, una familia, pues que no sabe manejar, cuando descubre que alguno de los hijos, las hijas están consumiendo algo, y por más que les dicen, los regañan, no saben cómo entender, cómo conectar con esta persona que está consumiendo? Sí, en este aspecto, ni el que está en ese proceso de consumo, ni la familia lo saben. Pero hay una confusión, no queda muy clara. Incluso las teorías y los profesionales no lo aclaran muy bien. Una cosa es el consumidor y otra cosa es el que ya padece dependencia. Okay. Hay una diferencia significativa, pero se confunde. Parece ser que el que consume todo ya está padeciendo un tipo de adicción y no se da cuenta que es una dependencia. Ese es el primer punto que habría que diferenciar. Pero ya en una dependencia no depende de la persona el detenerse o no. No depende de querer, no depende de esforzarse. Depende de que empiece un tratamiento. ¿Por qué es dependiente? Porque tiene un factor biológico, un factor fisiológico que le impide detenerse. Por eso tiene que consumir en exceso. O sea, los que ya dependen están en un exceso tremendo. Los que no dependen pueden estar en un consumo, digamos que no exceso, pero sí ya con ciertas dificultades. Esa sería como la diferencia. Los que están en consumo y tienen algunas dificultades, puede ser que no hayan perdido todo. Incluso muchos que padecen adicciones, que tienen una familia de emprendedores o que son de algunas empresas, tienen la adicción, pero no creen porque no han perdido todo. Entonces ahí empieza un poco de la confusión, porque pareciera que perder todo es el que ya padece una dependencia, y no siempre. Es el que no se puede detener aunque quiera. O sea, inicia y después de 2 o 3 tragos o alguna dosis, los que fuman marihuana o los que consumen cocaína, se pudiera detener. Algunas personas muy escasas con droga lo pueden hacer, pero la mayoría, cuando hay droga, no. En caso del alcohol, algunas sí pueden detenerse, pero ya es una cuestión fisiológica, no es de querer, no es de ganas. Esas son de las cosas que debería entender la familia y el mismo que está en consumo, porque cree que esforzándose lo va a lograr. Necesita entrar a proceso terapéutico, en el entendimiento de lo que es su problema y además hasta dónde llega. Tiene un problema con la sociedad, con sus relaciones,
con sus cosas externas, pero tiene un conflicto hacia adentro. Y ahí es donde hay que empezar a diferenciar y de esa manera empieza a abordarse. La pregunta sería, ¿por qué tomas tanto? ¿O por qué te drogas? O sea, ¿qué le ves? Incluso, fíjate, hay personas que fuman el cigarro y dicen, pues es que no fumo mucho, fumo 2 cigarros a la semana o tal vez 3 a la semana, no fumo mucho. No es adicción. Bueno, puedes que estés en consumo, pero la pregunta sería, ¿por qué fumas? O sea, ¿qué valor nutricional tiene el cigarro? Aunque sea 1 cada 6 meses, digamos. ¿Qué valor nutricional tiene un cigarro? Entonces ahí es donde empieza un proceso. ¿Cómo es posible que yo esté consumiendo algo que no me trae algún beneficio? Y lo mismo en todas las demás. Vamos a empezar a comprender por qué. Una vez que esto se pregunta, va a llegar a la conclusión. No sé ni por qué, pero ya no puedo dejarlo. Como el fumador ha sido, que ya fuma 2 cajetillas o más al día y le preguntan, ¿por qué no puedes? Dice, no sé, pero no puedo. Ya no te escucho. A ver, algo se movió que ya no te escucho. ¿No me escuchas? Ya, ahora sí ya. O sea, algo sucedió orgánicamente que ya no puedes detenerte. Es ahí donde empieza el proceso. La familia tiene que comprender. No es de ganas, no es de querer. Es que ya trae un proceso en su cuerpo, en su organismo. Ya necesita por una profesional. No siempre es un médico, no siempre es un psicólogo. Es un especialista en adicciones, que puede ser médico o psicólogo o terapeuta o coaching, pero tiene que comprender estos procesos adictivos que son orgánicos. Además de un proceso mental que le da permiso de acercarse a la sustancia. Entonces, entre su mente que le juega engaños y entre su organismo que ya le exige más, no comprende por qué se esfuerza, por qué decide, por qué dice que ya no quiere, que ya no va a hacerlo y lo continúa, vuelve otra vez. Es porque no le han explicado. Por eso no es cualquiera. Tiene que ser una especialista en adicciones. Incluso te digo, estos especialistas a veces confunden el consumidor con el dependiente. Pero es una línea delgadita. Pero, a ver, para ser dependiente es porque primero, es la primera etapa, ¿no? Empezaste a consumir. Porque yo he leído algunos estudios sobre la marihuana que no es como un cigarro normal, que estás fumando y se te antoja y te dura el efecto un ratito y entonces quieres otro cigarro. Digo, yo fumaba, llevo 2 meses sin fumar, tabaco. Y es un esfuerzo, pero yo recuerdo esta sensación que estás fumando, sabe rico o no, pero te gusta, ¿no? Y por ejemplo, unos estudios que estaba leyendo sobre la marihuana, hay gente con la que he platicado que consume, que dice, no, es que yo me puedo mantener 2, 3 semanas, un mes, o sea, no soy adicto porque es cuando yo quiero, pero estudié antes que esta marihuana se queda guardada en la grasa de la piel y entonces te está dando como tu dosis continuamente y por eso uno cree que la controla, pero ya sabe que como 3 semanas, un mes ya necesita otra dosis. Y entonces de pronto, dependiendo de cada droga, puede ser el requerimiento, como dices, fisiológico, porque ya lo necesitas. Y este síndrome de abstinencia es algo que empieza a alterarte, ¿no? Empieza a exigirte que le des más y como dices, pues ya llega a ser del consumo a la dependencia. Es una línea muy fina, pero cuando ya entras en esto, además, tampoco miden las consecuencias a largo plazo, porque en este estudio que estaba yo leyendo, pues de momento las personas sienten más placer, más rico, todo se siente más, ¿no? Más placer, más sabor, pero a largo plazo está dañando terriblemente neuronas, la parte fisiológica también. ¿Qué me dices? Tiene daños en diferentes aspectos, tanto fisiológico, orgánico, como en el aspecto mental y en el aspecto existencial y además relacional. Repercute en muchas áreas, pero las personas no se dan cuenta. Entonces, aquí la manera de ir entendiendo el proceso de dependencia se inicia precisamente como una exploración, como algo que pues está padre, está aceptable, está rico, en el caso de la marihuana, pero este proceso de dependencia no es el mismo en todos, en la particularidad, pero en la generalidad sí. ¿A qué me refiero? Va en aumento.
Una persona que empieza a generar dependencia va en aumento, se le llama esto tolerancia. Y cuando no consume, entonces presenta la abstinencia. Es una desesperación de no estoy consumiendo, aunque no lo consuma. Las personas creen que porque hay momentos en donde no empiezan y pueden pasar 3, 4 o tal vez un año sin consumo, piensan que no son adictos. Pero aquí está el punto. ¿Qué quiere decir? Que cuando una vez que la sustancia entra en su cuerpo, tiene que continuar haciéndola repetidas veces. En el caso del alcohol, imagínate, puede pasar 1 año o 2, y cuando toma una copa, toma 2 y toma 3 y toma 5 y puede aventarse una borrachera de, ponle tú 1 semana, y después dejarlo. Esa persona está presentando características de dependencia porque continúa. Igual en la marihuana, aunque es más dócil, dice, yo empecé fumando una probadita y luego pues ya era un cigarrito y luego es de que ya compraba. Entonces puede hacerlo esporádicamente, pero ya tiene una necesidad. Su cuerpo no lo está mostrando como tal todo el tiempo, pero ya tiene una necesidad mayor de cuando empezó. Igual en la cocaína y todas las demás de diseño son mucho más fuertes. Aparte, pero lo mismo pasa con la adicción. Perdón, entras a una, dime tú si esto es correcto, ya vas saturando tus niveles de la expectativa y entonces vas por otra más fuerte. Sí, eso es lo que se le llama el síndrome de tolerancia. Van tolerando más sustancia cada que consumen. Haz de cuenta, empezó consumiendo, por decir del alcohol, 2 copas y ya estaba así medio mareadón o así, ya se sentía, dejó. Pero luego ya no fueron 2, fueron 3, fueron 4. Cada vez va necesitando más para ponerse mareadón. Aunque no llegue a la intoxicación total, va generando la tolerancia, porque hay gente que dice, y mi límite es 2. O sea, yo llevo 40 años y con 2 siempre me pongo igual, así que nada más 2 y ya. Pero hay quien dice, yo empecé con 2 y ahora necesito 10 para ponerme en el tono. Y hay quien dice, no, yo necesito 2 botellas. Hay quien dice, a mí no se me sube. Yo no sé si has escuchado a personas que dicen, a mí no se me sube. Yo puedo tomar 3, 4 litros. Tiene una tolerancia. Ya va generando tolerancia cada vez mayor y ahí está la dependencia. Algunos dejan todo y pierden muchas cosas. Algunos no. Pero no está en lo que se pierde. Está en la cantidad que se va consumiendo en exceso. Eso es por la parte física, biológica. Pero también la parte mental va disculpando. ¿Por qué se consumió 3 o 4, 10 o 20 o las que sean? Porque hacía calor, algunos dicen, algunos otros porque estábamos en el ambiente, porque llegó el compadre, porque estaba triste, porque se murió no sé quién. O sea, justifica el aumento. No he escuchado a ninguno que diga, porque mi cuerpo ya me pide más. Por eso es importante que entre a tratamiento con el especialista, porque si no es especialista, va a empezar a decir, pues vamos a hacerlo de regreso, vamos a hacer gradualmente para que lo vayas dejando poco a poco. Es imposible en un organismo que ya presentó tolerancia dejarlo poco a poco, lo tiene que dejar de tajo, completamente. Por eso algunos requieren internamiento y los que no, mucho esfuerzo por el síndrome de abstinencia que se presenta. Pero lo mismo pasa en las personas, Laura. Con estas que son relaciones muy conflictivas, lo mismo pasa. Esta necesidad del otro, quiero estar cerca, cuidándolo, viéndolo, ya sabes, revisando celular, viendo la agenda, con quién se va a ver y todas estas cosas. Necesito saber del otro porque si no, hay una angustia. Y al principio era como que necesito saber las mañanas y luego no, pues ya también a mediodía y luego ya media tarde y luego todo el tiempo necesito saber de aquella porque si no se está reportando hay angustia. Exactamente es lo mismo, se va necesitando más contacto. Incluso luego ya van antes era mensajeame, pero ahora es no, ya quiero trabajar contigo o quiero que te quedes conmigo a trabajar porque ya necesito estarte yo viendo todo lo que haces. Entonces es muy complicado. Estas adicciones a las personas son relaciones por eso muy tóxicas y lo deja, ya rompen, ya se termina y entristecen, se deprimen porque no pueden ver a la otra persona.
es la parte de la necesidad del otro. Ahí es donde también hay que darse cuenta, eso ya es una dependencia a personas y a muchas sustancias. Al juego lo mismo, al trabajo también puede presentar, a las redes sociales, a muchas de estas cosas. Que estas ya, como son conductuales, ya no es tanto de la dependencia orgánica, pero sí la dependencia psicológica. Y que se va buscando, en un término, un cierto placer, como una cierta felicidad. Se cree que aquello le va a dar felicidad, y de entrada sí lo es, pero es mínimo y es fugaz, no es duradero, no es la felicidad como tal, no es el deleite como tal, sino que es momentáneo, como un antojo. Es lo que tiene la droga, te da placer, el cigarro, la droga, el alcohol te da placer, pero es muy corto. Lo mismo con las personas, cuando escucha, cuando sabe de aquellas, el placer que siente es muy corto, pero inmediatamente piensa, ¿no me estará engañando? Ya sabes, ya me mandó mensaje, pero es ahora, mándame selfie. Ya no es mensaje, ya es selfie. O hazme videollamada, porque ni siquiera selfie ya tampoco. La ubicación. Exactamente así es. O pásame, a ver, estás con quien dices, pásamelo, porque quiero saber todo eso. Y ya es esta fuerza de depender de lo que el otro haga. Es por eso importantísimo ver la dependencia psicológica. Hay dos, física y psicológica, pero se busca el placer. Esa ya no es una dependencia, pero es una búsqueda. Todo aquel que consume alcohol, droga o está pegado a una persona, lo que está buscando es el efecto de satisfacción, de confianza, certeza, seguridad, digamos que no tanto miedo, estas cosas. Incluso para aquellos que no presentan la adicción, tomarse un trago los hace estar en otro estado emocional, con solo tomarse un trago. Lo mismo, pero imagínate potenciarlo al 1000%, en el que ya padece dependencia. Oye, a ver, tengo varias preguntas. La primera, las voy a hacer las dos juntas para que acabemos una y nos vayamos a la otra. La primera, una persona que se toma el tequilita diario porque es rico, pero bueno, ya no es uno, ya son dos, y entonces no permite que no haya un día sin, ¿no? Porque es rico, un tequilito diario es sano, porque así se dice, ¿no? Son dichos y pues nos acomodan a veces, pero esas personas que toman diario, o sea, el alcohol siempre permanece en la sangre, siempre, y no es tan mal, no gruñe, nada, pero ya es una dependencia porque está todos los días en la sangre, ¿es correcto? La persona que consume diario puede no presentar dependencia. ¿Qué está pasando en esta cosa? El síndrome. Fíjate bien, puede ser que sí, pero puede ser que no. ¿Por qué? Porque en el momento que lo deja de tomar, genera esta ansiedad, esta medio angustia, esta desesperación, entonces está presentando síndrome de abstinencia. Eso quiere decir sí hay dependencia, pero hay gente que lo acostumbra diario, y un sábado, un domingo estuvo haciendo algo diferente, se le olvidó, no había alcohol en su casa, no lo tomó, no presentó. Ese no es, aunque lleve 20 años consumiendo diario, una o dos, no genera tolerancia, no es más, no va en aumento, siempre se mantiene con una o dos, no presenta síndrome de abstinencia, no tiene adicción, no presenta adicción, aunque consuma diario. Por eso es lo importante que hay que comprender lo que es el proceso de tolerancia y el síndrome de abstinencia. Estos dos es lo que te van a dictaminar una dependencia a la sustancia o a la persona. En el caso de personas que pueden estar en estas muy cercanas, conviven, se llevan bien, no hay como este abuso. Y un día que no convivan, no presentan angustia. Pero si presentan la angustia, esta dices, chin, es que no he sabido nada de... que parece, se disfraza como si fuera amor. Es dependencia. Es que me preocupé por ti. Dice, no, me necesitabas. ¿Qué te preocupaste? Me necesitabas. Dices, no. Okay. Es esa. Ok. Entonces, la siguiente pregunta es, me queda muy claro todo el proceso, necesitamos al otro, nos fusionamos en el otro, como dices, de pronto me preocupo, no se habrá muerto, y no le pasó nada porque hace 2 horas que no me habla, ya hay una dependencia ahí. Pero,
para generar esto, o sea, hubo un vacío. Nosotros como semiólogos hablamos de la huella de abandono, heridas, o sea, háblame de este proceso antes. ¿Qué tiene que pasar? Porque tú hablabas, mi familia no fue, entre comillas, tóxica, viví todas las condiciones propicias para una vida amorosa, de crecimiento. Ese vacío, ¿es la huella de abandono? ¿Es esta angustia existencial? ¿De dónde viene esta dependencia que hace que nos vayamos a consumir? Aquí este es un velo igual delgadito, ¿eh? En esta huella de abandono, donde la persona tiene su conciencia escindida y eso genera un vacío de sí mismo, es el vacío existencial. Genera esta necesidad de llenarlo, pero no sabe qué. Pero el efecto que genera la droga, el alcohol, las personas y todos estos procesos adictivos es resarcir la huella. Este es el efecto que genera seguridad, confianza, satisfacción, completitud. Las personas se acercan porque les cierra esta huella de abandono, de momento, es parcial, pero por eso es donde van presentando una necesidad mayor. Pero ojo, una parte es orgánica y otra parte es existencial. Si logramos quitar la parte existencial y queda la parte orgánica, de todas maneras va a tener que seguir en proceso. Son dos procesos que se parecen, pero no son lo mismo. Uno, el de la huella de abandono, cuando es un ser completito, ya ese individuo ya no va a tener vacío, ya no va a tener soledad, ya no se va a sentir angustiado, ya no va a buscar el efecto, pero sí va a tener dependencia orgánica y si su mente le da permiso, vuelve a consumir. Por eso muchas personas recaen, porque no se dan cuenta de esta triple alianza: organismo, mentalidad y huella de abandono. El que tiene huella de abandono y no presenta condición orgánica puede ser un bebedor fuerte o que todavía no presenta la dependencia. Tiene huella de abandono, tiene vacío existencial, genera un proceso como de aumento, genera un proceso de abstinencia, pero es por huella de abandono, no por el organismo que tiene. ¿Cómo podemos diferenciar entre un proceso y el otro? En el proceso de la huella de abandono hay emociones negativas. En el proceso del organismo puede no haber ninguna emoción, incluso puede haber emociones positivas. La mente da autorización de tomarse la primera, el individuo toma la primera y ahí el organismo ya no le permite detenerse. Y se va hasta... Obvio, los que presentan organismo, huella de abandono y una mentalidad que les da permiso de consumirse la primera y no los ausenta, entonces estos son procesos muy destructivos, muy conflictivos, afectan todo tipo de relaciones y además afectan la autosuficiencia y la confianza del individuo que está en consumo, porque ellos mismos pierden la confianza en sí mismos, porque dicen, no voy a poder, yo ya sé que no voy a poder, ya ni lo intento porque no voy a poder. Si no, es que no te has dado cuenta dónde está. El ejercicio es aguantarse el primer tiempo, queda fuera el organismo. Abstinencia completa, el organismo empieza a nivelarse, a encontrar su equilibrio mediante un proceso. Después hay que empezar a componer muchos aspectos de la vida, encontrarle, como dices tú, un sentido a la vida y además trabajar mucho con la parte mental. Que la mente no dé permiso, es cambio de pensamientos, creencias. Y obviamente... A ver, vamos primero a saludar a la audiencia que recién se va conectando. Aquí estamos en Conéctate con Miguel Ángel Ortiz, semiólogo, colega de esta formación de semiología de la vida cotidiana. Estamos hablando de las adicciones, entrados ya en el calor de este tema fascinante, apasionante, porque no es algo que le pase a algunos por allá en otro país, a todos, bueno, no voy a hablar por todos, algunos hemos caído en esta adicción a personas, a situaciones, a sustancias, y bueno, felices platicando. Se me ha pasado el tiempo de volada, o sea, esto es increíble, pero me gustaría como varios puntos. A ver, me gustaría que aclaráramos un poquito qué es la huella de abandono para las personas que no lo tienen como muy claro, y en semiología de la vida cotidiana lo llamamos como la conciencia escindida, o sea, una conciencia, imagínense como un círculo, como una esfera, y se separa por este vacío que tenemos al desprendernos desde el vientre materno, donde salimos del principio del placer de estar dentro del vientre de mamá que nos cuidaba y salimos
al principio de realidad. Salimos a la vida y somos ya independientes de la madre y recibimos las fuentes del amor incondicional. Y aquí, ojo, estas 7 fuentes del amor incondicional que son afecto, apoyo, placer, comprensión, conocimiento, inspiración y reconocimiento, cada uno las recibimos de nuestros padres en mayor o en menor grado. No importa cómo nos las hayan dado, es cómo las recibimos nosotros por nuestra huella de abandono, por esta salida del vientre materno, sin importar cómo haya sido, pero cómo nos afectó. A lo mejor a mí me pegó más en el área del reconocimiento y a otros le faltó más en el área de la inspiración, y a lo mejor a otros le dieron tanto conocimiento que hoy ya no quieren saber, ¿no? Entonces lo vamos a dejar, el tema de la huella de abandono, para otro momento, pero dependiendo cómo crecimos con esta huella de abandono, con esta herida del alma, es como ahora queremos llenar estos vacíos con sustancias, con personas, con procesos. Ayúdame si me falta algo de este tema de la huella de abandono para que las personas se familiaricen, porque además tú y yo como consultores damos la consulta, el encuadre terapéutico para trabajar esta especialidad, ¿no? Entre otras cosas que haces, para personas que estén con familiares con adicciones. Ahorita nos dejas tus redes, por favor, aunque van a quedar descritas en el video de YouTube, pero que sepan que todo esto se puede trabajar en una consulta con los expertos. Entonces, Miguel Ángel, por favor, ayúdame si me faltó algo de información, pero primero danos tus redes, por favor, para que las personas sepan dónde encontrarte. Primero, mis redes, ¿dices? Sí, por favor. Yo soy Miguel Consejero Ortiz, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todas soy Miguel Consejero Ortiz. Ok, ahí te pueden encontrar porque tú das este acompañamiento a las familias que lo necesitan, tienes talleres, ahorita nos cuentas más de eso, pero el tiempo se va a demorar. Hago todo esto de acompañamiento a las familias, estoy haciendo actualmente talleres una vez al mes, a fin de mes. Pero en este respecto que comentabas, Laura, sobre la huella de abandono, así es el vacío que siente cualquier persona y no entiende por qué, es como una necesidad de quién sabe qué, y es la conciencia esta que tú dices, esta conciencia escindida que genera el vacío y la angustia existencial y el desamparo, ¿no? Dos palabras. Se producen esas dos emociones. Gracias, ¿no? Angustia existencial y el desamparo. No sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé de dónde pertenezco. Es una desesperación. En efecto, en este sentido hay quien lo empieza en esta exploración de no saber qué quiere, quién es y dónde pertenece, a dónde va, no comprende, empieza a explorar. Pasa mucho en la adolescencia. Como ya tienen oportunidad, ya conocen un poco, ya tienen ciertas decisiones, se empieza a explorar. Algunos lo hacen con sustancia, algunos lo hacen con otras cosas. Nosotros, como lo mencionabas, tenemos caracterizados o 5 ejes de compulsión en general. Uno de ellos es las sensaciones, ahí están las drogas, ahí está el alcohol. Otro de ellos es la fama. Otro de ellos es el poder, el sexo o el dinero. Sexo, poder, dinero, compulsivamente, fama, sensaciones que llenan este vacío. A buscar ahí. Eso les va a traer una inconformidad de su vida, una angustia, un desamparo, una situación de tristeza, de no saber qué, y empiezan a explorar. Los que más triste lo hacen es sobre sensaciones, que puede ser sexo y que puede ser comida, que puede ser alcohol o drogas. Algunos otros sobre el trabajo no se ve que esté mal. Algunos sobre el éxito, sobre la fama, sobre el reconocimiento, parece que no está mal, son muy emprendedores, pero aunque lo hagan, tienen esta sensación, algo me falta, es una sensación de inconformidad o de incompletitud, algo está fallando. Esto es lo que hace que se vayan acercando a diferentes procesos. Esta adicción a la fama, al reconocimiento, está muy marcado en redes sociales. La gente quiere poner sus mejores caras en redes sociales para que ahí vean lo que no puede tener en la vida real, en la vida cotidiana, no lo puede tener y solamente es reconocido. Ahí tienen 1000 seguidores o más, y cuando les ponen dedo pulgar, entonces se sienten a gusto, pero si no se sienten a gusto, tienen que estar posteando muchas cosas. Esa es una de las adicciones, pero es en relación a la fama. En relación a las sensaciones, es exactamente esto, que son las sustancias, el sexo. Tiene mucho que ver. Ahí es donde vamos a entender
las personas se van a ir acercando. Tienen huella de abandono, tienen frustración, tienen inconformidad, emociones negativas, empezando por la angustia, el desamparo. Esto es muy fuerte, no lo pueden resistir y se van a acercar a muchas cosas. Ahí empieza una conducta compulsiva. La conducta compulsiva no es propiamente la adicción, es una conducta que se repite, que sí puede generar muchos conflictos, es un abuso en cierta sustancia, en cierta relación, en cierta actividad, ya está abusando, ya está generando conflictos a su propia salud, conflictos relacionales, conflictos diversos, ya no está tan padre, ya le genera y le gasta mucho tiempo y no le deja hacer lo que realmente le gusta, o sea, lo que le da sentido a su vida. Ya lo tiene que dejar a un lado por hacer aquella conducta, se va repitiendo. Y cuando se presenta la parte orgánica, entonces ahí ya da el salto. Es el velo delgadito, ya es dependencia orgánica y tiene que dejarlo para totalmente. El que tiene esta conducta nada más compulsiva puede moderarlo, es la parte mental, fíjate. El pensamiento, puedo lograr controlarlo, puedo moderarme si me dedico, si me esfuerzo, si empiezo a hacer experimentos. Si tiene esta parte de angustia existencial, vacío, y logra llenarlo, sí lo va a poder moderar y va a poder consumirlo controladamente. Pero si tiene dependencia orgánica, lo tiene que dejar totalmente. Abstinencia completa. Y es el inicio del proceso. Es cuando se empieza a entender que tiene que alejarse. Y entenderlo, así como tal, puede ser muy sencillo. Hacerlo es muy complejo. ¿Por qué? Porque la mente da permiso, una nada más, esfuérzate, dedícate, échale ganas, tú sí puedes, otros pudieron, ok. Otros... Ya no te escucho. Orgánicamente es distinto. Orgánicamente es distinto, entonces tiene que asumirse. Si no se asume, si no se entiende, entonces no va a empezar proceso, porque va a continuar haciendo el experimento. Voy a beber poquito, voy a drogarme 1 o 2 veces, es espaciado en el año. Y dices, no, si tiene tolerancia, si tiene abstinencia y cree que es por algo externo, esa persona ya presentó dependencia. El que asume es por mí, es porque yo, es por mi mente, es por mi cuerpo, es por mi vacío, es porque yo he generado todo esto. Esa persona ya puede o ya se da cuenta que está en sus manos y tiene que empezar proceso. Pero el que no, le asume las consecuencias a procesos externos. Eso es lo complejo del tratamiento en adicciones. Va a culpar a la carencia, al dinero, a la pareja, a los hijos, al trabajo, a muchas cosas, menos a su propio organismo, no se diga de su mente, y a su vacío va a decir, yo estoy bien. Mi organismo no tiene nada, mi mente es sana, estoy tratando de esforzarme y angustia existencial no tengo, yo vivo bien, nada más me divierto, es porque me gusta. Mucha gente dice, bebo o me drogo porque me gusta, es un placer que creo que merezco. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué si es un placer te ha quitado confianza en ti, te ha quitado un poco de relaciones? ¿Por qué? Eso es lo que me preguntabas al inicio, como decir, ¿la familia qué tendría que entender? Los que están cerca. O cómo decirle, bueno, este es un proceso donde empezamos. ¿Por qué lo haces y por qué no puedes dejarlo? ¿Por qué tienes que continuarlo? Si es por gusto, ¿por qué te ha quitado algún tipo de relación o confianza en ti mismo? A ver, yo te voy a decir aquí algo que he platicado con personas que consumen. Bueno, de entrada, estos placeres momentáneos son los placeres de los sentidos. Semiología habla del placer del ser. Cuando tenemos este placer de ser creativo, de ser escritor, de ser terapeuta, el placer que tiene que ver con el ser. Pero cuando nos vamos al placer de los sentidos, como decía, son paliativos, son momentáneos. Y entonces yo me puedo fumar un cigarrito y digo, bueno, es nada más uno y siento rico ya, al ratito, y no necesito tantos como otros, porque también nos comparamos a ver quién está peor. Hablabas de las conductas compulsivas, que son esas conductas que se repiten a pesar de mí, porque yo digo, ya no quiero, ya no puedo, y bueno, uno más, o sea, son esas conductas que se repiten, y como me llamó mucho la atención porque lo hablabas en los vínculos, lo podemos hacer en las parejas, o depender de los hijos, ¿no? Estamos como fusionándonos con el otro,
por ese vacío, por esa angustia existencial que nos genera saber que no soy sin el otro, porque no hemos generado esa conciencia, porque necesitamos ocasionalmente una ayuda y para eso estamos los consultores, trabajar el autoconocimiento, descubrir nuestros talentos, conocer nuestra vocación, para tener herramientas. Nosotros en Grupo Maitri Mujeres, que estamos trabajando cada 15 días de manera gratuita, estamos brindando estas herramientas de autoconocimiento, resiliencia, autosabotaje, procrastinación, muchísimas herramientas que necesitamos todos porque nos estamos fusionando, apegando al otro, ¿no? Oye, vamos como con el tiempo muy, muy encima, pero ahorita te voy a comprometer a que nos vayamos por otra segunda parte, porque yo creo que las personas necesitamos saber más. A ver, me preguntaba una persona, una mamá preocupada que su hijo está consumiendo, ¿no? Y me decía, es que ¿cómo le digo al niño? El niño que edad tiene 36 años, ¿cómo le digo? O sea, una mamá que está agobiada, porque tengo varias conocidas y conocidos que están en este proceso, por eso me encanta este tema, porque podemos darle luz a otras familias. ¿Cómo le digo al niño, al joven o al señor de 70 años, al niño de 36 o al de 17 años? Yo, mamá, ¿qué hago? Cuando ya el niño entró a un proceso, un tratamiento, el señor, ¿qué tengo que hacer? Es algo importantísimo esto que tú dices. Y no tiene que estar relacionado con el otro. Como mamá que dice, ¿qué le digo a mi hijo, al niño, qué le digo al nene para que ya no llegue como llega? Dices, no. Antes de decirle algo al nene, lo que tienes que estar en proceso tú, porque hay cosas que no pueden ser, es que es como decirle, tú cuando ves a alguien, por ejemplo, que está tomando veneno, le dirías, ay, como tú quieras, o tomarías una posición más fuerte. Ahora con alguien que padece cáncer, le preguntarías, oye, ¿te llevo aquí a Simi o te tengo que llevar a oncología? No, pues a oncología. Lo mismo con la mamá, dice, oye, no me preguntes eso, o sea, esta persona necesita captar el problema que tiene él para que de inmediato lo canalice. No es como ¿qué le digo para que quiera? Y dices, oye, ¿qué le dices a un enfermo de cáncer que está en proceso de que necesita su quimio y dice, pues yo no me voy a hacer quimios? ¿Qué le dices? Te vas a morir, bueno, yo no quiero verlo. A ver, y el que te dice, pues sí, yo ya me quiero morir porque es mi edad, pero... Exactamente, tiene su derecho, pero yo no lo quiero ver. Y regularmente son personas que dependen, y entonces le va a decir, como yo no lo quiero ver, muérete por allá en otro lado. Sí, donde no te vea y no me afectes a mí y a la familia. Y exactamente. No lo hacen porque es de dientes para afuera, pero no lo hacen. Claro, es ahí donde es el llamado de atención fuerte. O sea, mira, yo no te quiero destruir, yo no quiero ayudarte a que tú te hundas. Y como no quiero ayudarte, como no quiero destruirte, entonces estas cosas no pueden seguir pasando. Pero tiene que entrar en proceso esa persona, porque no lo hace, dado que le da miedo. Ya no te oigo. O sea, en proceso primero hablas de la mamá. Ajá. Ok, la mamá es la que tiene, si está sufriendo ella ver eso y no puede, ¿cómo? Ella que entre a proceso, primero. Sí, para que arregle su situación, para que pueda enfrentar la situación, el conflicto. Tiene que saber esto que estamos hablando a profundidad. El individuo ya está presentando dependencia porque genera este síndrome de abstinencia y la tolerancia, ¿o no? Tiene que aprender a verlo, y si lo ve, es una enfermedad grave, ya está grave. Y no se le va a quitar nada más con que le den clases de moral, ni que le digan, tú toma la decisión, es decir, tiene una enfermedad que desconoce. Hay que, la palabra va a sonar fuerte, pero hay que obligarlo a que entienda la enfermedad como tal, no a decirle tú qué quieres. No, estas son las consecuencias, estas son las características. Y si tú quieres iniciar proceso, te acompaño, pero si no quieres iniciar proceso, no puedo ver que te destruyas. Bueno, habrá entonces, ¿qué proceso llevaría una mamá o un papá? ¿Cuál es el proceso de ellos? Empieza el proceso solo para que elija una de dos. Lo va a aguantar hasta que quiera y ni modo, no le va a poder poner límites y lo va a seguir pues asumiendo las responsabilidades de todas sus consecuencias, o si va a poner los límites, va a ser como dicen por ahí, de tripas corazón, va a estar consciente de que eso no es correcto y entonces
Va a decir, es su decisión, no la mía. Lo apoyo si quiere. Si no, pues no puedo. Pero hay quien dice, no importa, yo lo voy a seguir manteniendo, haciendo. Ok, cualquiera de las dos es una decisión, pero para eso es el proceso. Para que lo asuma. El proceso, hablas de una mamá que entre a una terapia, digamos, de estos cursos que tú das, o sea, ¿es un acompañamiento a los papás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es esto? Depende de la persona, no podemos decir, depende de la persona y el conflicto de qué nivel tenga. Pero en cuanto aprende, si se esfuerza, si se dedica a comprender el proceso, a hacer este proceso consigo mismo de qué quiero verlo destruir o voy a solapar todo eso, no importa, o quiero que salga, es dependiendo qué tanto se dedique a ese proceso de conciencia de sí mismo para tomar una de las dos decisiones, pero puede ser entre 3 meses y 1 año, depende de la persona. Ok, entonces la mamá o el papá entienden el proceso y le dicen al chiquito de la edad que sea o grandote, y él pues no dice que está bien, que es poquito, que no es dependiente, pero empieza a haber ya conductas que sabemos. Es claro, cuando ya la familia lo sabe y lo sigue solapando, y además que nadie sepa porque esto es muy feo. Claro. Y el chico no quiere todavía, o dice que lo controla. O sea, ¿cómo? No puedes obligar, pero ¿qué haces ahí con una persona? O sea, tiene que él levantar la mano o decir, sí, tienes razón, me estoy destruyendo, y entrar a proceso, porque algunos han entrado a proceso y salen y vuelven a recaer. ¿Qué sigue? Hay que ayudarles a que la mayoría dice, tiene que decir él, yo quiero. Que oye, si no sabe lo que tiene, nunca va a decir. Hay que ayudarles, es una persona, es como un niño. Imagínate a un niño de 3 años que tú le digas, no te bajes la banqueta porque es muy peligroso. Y entonces dices, pues ya le dije y ahí sabrá él si lo hace o no. ¿Qué dirías tú? ¿Tú crees que eso es posible? Lo agarras de la mano y lo sigues llevando y... Exactamente lo mismo, no es que quiera, es que no tiene la conciencia para entender, no tiene la claridad. Hay que, en este punto, tratar de que lo entienda. Puede ser en esta forma de poner límites, donde dice, pues te vas a generar tus consecuencias, tú las vas a asumir, y tu manutención y tu dinero y todo, te lo vas a gastar, no te voy a dar nada, por un lado. O por el otro lado es, mira, te voy a acompañar mientras entiendes, y le voy a dar un proceso de 6 meses para que me entiendas, y yo voy a procurarte, yo te voy a apoyar, te voy a dar todos los gastos resueltos, pero en este tiempo. Es por eso el proceso que tiene que empezar la mamá. Porque muchos dicen, él tiene que querer, no tiene la conciencia, la lucidez para querer. Ya está tan intoxicado, tiene una huella de abandono tan grande y tiene un proceso biológico tan profundo que no se da cuenta. Entonces ¿qué sigue? Es eso lo que tiene que hacer. Entra un proceso, se tiene que internar forzosamente en algún lado, ahí van a tener este acompañamiento, no consumo. ¿Qué sigue? Algunos casos es indispensable el internamiento. Algunos es posible en su casa en abstinencia, pero en su casa. No todos requieren internamiento. Muchos sí, algunos no. Oye, Miguel Ángel, nos quedan unos minutos. Algo que no te haya preguntado, porque aquí te comprometo a que grabamos una segunda parte. Hay muchos temas, porque, a ver, estamos hablando del internamiento, ya hablando de alcohol, marihuana, otros intoxicantes, pero también en el caso de las personas, ¿no? Como nos dicen en semiología, nadie te deja, solo tú te abandonas. Y entonces cuando una persona se separa y vive el separado, el abandonado, entre comillas, ¿no? Sufre y se vuelve dependiente, todo, como decías, está buscando al otro en redes, qué hace, qué hizo, por qué me dejó, se compara, se hace menos, pierde autoestima. Digamos que el proceso es un poco el mismo. ¿Cómo recobrar esta identidad? La mayoría de las personas en cualquier tipo tanto de conducta compulsiva como ya de presentar una dependencia, cree que necesita que le aconsejen qué hacer para tener resultados hacia afuera, o que necesita que le den guía para poner límites de alguna forma. En realidad lo que requiere tanto el adicto como el de compulsiva, como las personas que están a su alrededor, es generar el grado de conciencia, el conocimiento de sí. ¿Qué necesita conocer de sí? Obvio. Su conciencia, cómo opera, cómo se maneja, y unificarla.
Eso es lo que todo el mundo necesita, realmente despertar. Una vez que despierta va a tener ideas distintas, y una vez que tiene ideas distintas, tiene procesos distintos y respuestas distintas. Tiene que cambiar su forma de pensar, pero no puede solo. Tiene que ser su conciencia lúcida la que le dé una nueva forma de pensar. Ahí va el punto a todas las personas. Todos tienen que encontrar y darse cuenta, estoy prisionero en mi mente, no tengo las respuestas adecuadas, no estoy comprendiendo del todo, no puedo resolver porque no comprendo, no es lo de afuera, no es una técnica, no es un algo, es un proceso de conocimiento de sí y cómo funciona el organismo en sus capacidades. Acuérdate, el individuo tiene potenciales, tiene capacidades. Estas capacidades se diferencian en 5 dimensiones. 5 dimensiones: fisiológica, motriz, sexual, emocional, racional. Todo ese es el proceso. Tiene que comprender esas situaciones y despertar hacia adentro. Si logramos eso, que cada persona logre entender que necesita despertar hacia adentro y ya después se va a relacionar con todo lo que existe, es el proceso que tiene que iniciar. De lo contrario, va a querer que le digamos qué hacer hacia afuera y va a querer resultados y no va a querer el camino. Este es el punto, esa es la reflexión. Despierta hacia adentro y lo de afuera solito va fluyendo. Miguel Ángel, se nos acaba el tiempo. Me encantaría nada más que me dijeras si vas a tener ahorita algún taller próximo, alguna actividad. Ya nos dijiste tus redes, en todas las redes estás como Miguel Ángel Consejero Ortiz. ¿Qué tienes pronto? Porque nos quedan 2 minutos. El fin de mes, la última semana del mes, el martes último del mes, tengo un taller. Ese taller está relacionado con esta parte del conocimiento. ¿Qué nos impide conocernos? ¿Qué nos impide vernos a nosotros mismos? En cierta medida la intolerancia, en cierta medida los juicios, el estar dialogando, las ideologías, las ilusiones, la fantasía, emociones negativas, no sabemos manejarlo, no nos podemos observar, no podemos comprendernos. Martes 29 de marzo. Martes 29 de marzo, ¿es por Zoom? ¿En dónde es tu taller? Es por Zoom, es de 5 a 8 de la tarde. Fíjate, martes 29 de marzo de 5 a 8 de la tarde. ¿Es para padres o familiares o es para el que está intoxicado? La mayoría de los talleres que hago es para todo el relacionado. Puede ser consejero, puede ser que se está intoxicando o puede ser acompañante. Tocamos diferentes puntos hacia esas áreas, relacionado todo con adicciones. Pues quiero darte las gracias, Miguel Ángel. Es un honor tenerte aquí porque conoces del tema, porque nos estás dando mucha luz aquí a la audiencia de Conéctate. Gracias. Ojalá que nuestra audiencia pueda contactar contigo, mirar tus redes, Miguel Ángel Consejero Ortiz, que puedan participar en tus talleres. Esto en todo el mundo lo pueden hacer vía virtual. Y bueno, pues claro. Las gracias, Miguel Ángel, por venir. Gracias a ti, Laura. Gracias, muchas gracias a ti. Y ojalá que la audiencia se dé cuenta de las herramientas que estamos mostrando ahorita y las ocupe, porque hay muchas, las podemos dar, pero hay que ocuparlas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es una promesa que seguimos en esta lucha contra nosotros mismos para poder sanar y encontrar la paz interna, el perdón radical y la vocación para llegar a hacer de la vida una experiencia donde podamos servir, donde podamos tener un sentido. Muchas gracias. Quiero dar las gracias también a Paula Guzmán y a Ricky Gómez por hacer posible este espacio en Radio Pasión. Y por supuesto, gracias a nuestra queridísima audiencia. Todos sus comentarios que quieran, estamos aquí en la página. Acuérdense que este programa queda grabado en YouTube, en Radio Pasión US en YouTube. Y que pueden compartirlo, por favor, a la semana de que salga esto en radio. Bueno, pues estamos ahí en YouTube, queda permanente el programa. Conozcan a Miguel Ángel. Yo les dejo mis redes, también estoy en Laura Hidalgo, Laura Hidalgo R en Instagram, y en la página de YouTube podremos también dejar información sobre todo lo que nos propone Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Laura. Hasta luego. Adiós.